este programa nos acompaña Elisa Sanz, escenógrafa y figurinista. Licenciada en escenografía por la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid, amplía su formación con el Máster Europeo de Escenografía. 30 años de trayectoria y más de 200 trabajos estrenados con los y las directoras más destacados de España. Su trabajo ha sido reconocido con 8 premios Max de las artes escénicas, 4 al mejor espacio escénico y 4 al mejor diseño de vestuario, además de varios premios FETEN, el premio Adrià Gual al mejor vestuario concedido por la ADE y el premio Thalía de la Academia de las Artes Escénicas de España, entre otros reconocimientos. Además de sus proyectos como escenógrafa y figurinista, forma parte de la compañía de danza 10 y 10 Narváez Runde Sanz, de la que es co-creadora, así como del equipo artístico de la compañía Araca la Danza desde sus comienzos. Cofundadora y actual coordinadora de la Asociación de Artistas Plásticos, Escénicos y Audiovisuales de España. Muchas gracias, Elisa, por compartir aquí este espacio hoy. Muchas gracias a vosotras. Elisa, ¿por qué teatro? ¿Por qué no? Pero bueno, creo que a medida que empecé a estudiar, creí que era el mejor lugar para expresarme, ¿no? O poder contar y poder aprender, porque cada obra, cada propuesta, cada encuentro, cada equipo es un aprendizaje nuevo y es también un lugar en el que nada se repite, sino que eh, eh, cada momento es diferente, cada reto es diferente y eso hace que mi cabeza también cambie y pueda evolucionar, ¿no? No es un trabajo normalizado ni igual siempre. Y creo que también es el medio ideal, ¿no? Eh, para, para comunicar y para mejorar una personalmente y en comunión con tanto con el equipo como con los espectadores y espectadoras. Creo que es el lugar donde poder decir, contar y reflexionar. ¿Tú recuerdas el primer espectáculo que viste? Sí. Bueno, el primer espectáculo escénico que vi, bueno, aparte de mis propuestas que hacíamos en el grupo en Burgos, fue un auto sacramental que fue a Burgos, un auto sacramental, estoy diciendo, que lo vi con 15 o 16 años, dirigido por Miguel Narros, en el que estaba de intérprete una chica de Burgos, una actriz burgalesa, y que aun siendo lo más difícil que podía haber visto una adolescente en esa época, porque ¿cómo vas a entender un Un auto auto. sacramental de Calderón? Me pareció que era todo magia y que era todo mágico y que los intérpretes tenían un halo como alrededor y esa luz y esa... tengo el recuerdo de ese espectáculo en un teatro que ya no existe en Burgos. Hablando en Burgos, ¿qué colores, qué formas Ujú. te acompañan hasta hoy? En general el negro, pero, pero no por, eh, po- ahora pensando, de repente me ha venido la imagen de la Catedral de Burgos negra, que ahora está blanca, pero antes era negra, Sí. ¿no? Eh, mm, pero yo creo que he ido cambiando un poco texturas y colores a lo largo de mi vida, ¿no? Creo que ahora estoy en otro momento que no estaba anteriormente, es decir, que aunque sí hay recuerdos de colores y de formas y de materiales que aún continúan conmigo, creo que hay procesos y evoluciones personales que me han hecho cambiar en algunos aspectos. Pero yo siempre soy muy azul, Azul. cobalto. Y referencias, Referencias. referencias artísticas, teatrales, vitales. Bueno, mi maestro José Luis Raimon, al que habéis tenido aquí, es mi primera referencia y mayor, puesto que por su culpa soy escenógrafa y figurinista.
Y, y él, todos los referentes que estudiamos en un primer momento son los que más nos marcan, ¿no? Mm. Muchas veces. Y claro, como no hablar de Cantor o de Pina Bausch u otros muchos referentes que sí que han venido de la mano de él, ¿no? De José Luis, y, y que han continuado porque son esas primeras imágenes, entonces no había internet. Estoy descubriendo una edad muy mala mía, pero eh, y son esos primeros libros, esas primeras aportaciones visuales, pero ya de papel, ¿no? Que me impactaron mucho. Entonces, son referencias que tengo y que siempre creo que tendré, ¿no? Y también que son referencias de mucho material, ¿no? De escenografías o de profesionales y, bueno, artistas que trabajan mucho con la materia. Hablando de materiales, texturas, pesos, colores, ¿tienes una relación física con la materia? ¿Existen Mm. materiales recurrentes en tu obra? Yo, tanto en escenografía como en vestuario, lo que más me me inspira es trabajar con las manos, ¿no? Y trabajar con el material. En el caso de escenografía, que parece, claro, son muy grandes, desde la maqueta, desde el trabajar desde el uso del material al vestuario, evidentemente, todo lo que son acabados o texturas o tocar una tela y decir, este es el personaje, más que desde el figurín muchas Mm. veces, ¿no? Es decir, de hecho estoy ahora en un proceso en el que estoy, venga, a darle vueltas al material, ¿no? Y yendo a polígonos de construcción, a tocar materiales, a ver materiales y a ver lo que me aportan. Soy muy de material, muy de tocar, muy de trabajar con las manos. De hecho, las tengo hechas un cisco porque siempre estoy como ahí con el cúter cortándome y tal. Pero sí, el material me da conflicto. El color, el material y la forma, ¿no? ¿Esos son tus procesos creativos cuando haces la primera presentación a director o directora? ¿Cómo Mm. suele ser? Intento ir con el proceso muy cerrado y con la visión muy clara, pero antes de eso hay una metodología de trabajo que viene desde ahí, ¿no? Desde la creación de una atmósfera que viene dada por el color, la forma, pues bueno, el color, el material y su conjunción, ¿no? Su composición, tanto para escenografía como para vestuario. Entonces trabajo siempre desde cuál es el conflicto, a qué materiales en qué materiales lo transformo o ese material me da ese conflicto, el color que nos va a dar la atmósfera y la composición que nos van a dar las líneas, ¿no? En las cuales por las que vamos a trabajar, que no son, que son unas decididas. Y a partir de ahí ya creo en altura o en volumen o en vestuario para componer, para componer todo un storyboard, una partitura de imágenes Mm. que nos cuenta, ¿no? Tanto el viaje de la escenografía o el viaje del diseño de vestuario. Incluso ese primer momento, Elisa, suele ser solitario. ¿Te gusta que el primer Sí, momento? sí. Sí, Vamos, luego ya hay mucho tiempo para, hay para, tiempo. para estar juntos, ¿no? Sí. Es el momento que más disfruto, además. Ese enredarme yo con mis cosas, ¿no? Eh, porque creo que eh, es el momento también en el que lo que está dentro de ti o lo que tú ves lo puedes exponer, o sea, lo manejas tú, ¿no? Es muy difícil explicarlo a alguien. Mm. Pero luego ya cuando ya todo ese conjunto está formado es más fácil de entregar, ¿no? De presentar, ¿no? Presentar. Escenografía y vestuario Mm, conviven en muchos de tus proyectos. mm. ¿Cómo dialogan entre sí? ¿Dónde se separan y dónde se funden? A mí me gusta mucho más hacer todo junto, o sea, tanto escenografía y vestuario en una puesta en escena, pero por lo que es composición, ¿no? Y por lo que es atmósfera. No me importa trabajar con otros profesionales, evidentemente, pero cuando eres tú misma la que realiza eso, evidentemente el fondo y la figura
está controlada por ti. Y para mí es imprescindible ese juego, ¿no? O ese contraste entre, entre fondo y figura. Porque para mí también el vestuario es espacio. Para mí todo es Mm. espacio. Empezando por ahí, la luz es espacio, el vestuario es espacio, el, incluso a veces el audiovisual, ¿no? La videoescena. Entonces, evidentemente, cuando yo creo el conjunto, eh, puedo crear el espacio con con el diseño de vestuario, y con la escenografía. Evidentemente son diferentes materiales, pero no, pero la composición es conjunta, ¿no? El crear una línea con los personajes en color sobre una pared de una textura concreta, ¿no? Ya nos está creando el conjunto total, ¿no? Entonces, em, ese juego también de partitura visual o de dramaturgia visual con el conjunto de todos estos elementos para mí es mucho más interesante. Bueno, es, eh, lo veo, o sea, creo desde todo el lugar, ¿no? Es bueno, la plástica escénica me gusta controlarla en conjunto. Muchas veces puede, otras veces no, ¿no? Pero en proyectos como pues, los que has enumerado, ¿no? Araca la danza o 10 y 10, ese trabajo es de la plástica escénica completa, es el que más me pone. Estaba, pe- Más me pone. más me pone. Estaba pensando en la exposición que hiciste en el Teatro Mm, de la Abadía, El poeta de la materia. Eh, ese archivo, mm. son muchos trabajos, Sí, muchos años. sí, y agradezco mucho al Teatro La Abadía que me diera esa oportunidad, porque es mi casa también. Bueno, fue mi casa y Coordinadora, sí, técnica. y estuve trabajando muchos años y evidentemente es un espacio que me ha hecho crecer muchísimo gracias pues, al trabajo con el equipo técnico que teníamos allí, así como con sus directores y bueno, todos los que han pasado durante esos años que estuve, ¿no? Em, Normalmente recojo de cada obra en la que intervengo, hago un cuadro, un Mm. lienzo, porque me gusta tener esas imágenes, ¿no? Bueno, Poeta de la materia es algo un título que inventó Iciar Pascual, gracias yo no lo hubiera puesto nunca, pero sí que me hizo reflexionar ya solamente en la colocación, ¿no? En todos esos materiales Mm. y propuestas que había realizado estos años, ¿no? Y incluso los colores, ¿no? Cuando empecé a organizar, dije, hay unas líneas que sí que son comunes, ¿no? Que tienen que ver con los materiales y con las atmósferas. Y bueno, a todo lo pasado reflexionas mucho mejor. La escenografía no es una visión realista del espacio que propone el texto. No es un hospital. Recuerdo un hospital, pero es una composición más cercana a la instalación que de un decorador realista. Expresaste Sobre la piedra oscura, texto de Alberto Conejero, dirección de Pablo Messiés en el CDN, Mm, extraído del Cuaderno Pedagógico 74, publicación del CDN, temporada 2014-2015. mm. Has trabajado con espacios muy diversos. Ahora estaba también pensando en Nacido para verte sonreír, también dirigida por Pablo Messiés de Santiago Losa. ¿Cómo condicionas el espacio arquitectónico para crear esas metáforas visuales? Mm. Em, el espacio arquitectónico estamos hablando del espacio o sea, del Que muchas teatro. veces no son convencionales. Sí, ¿No? y ahí es interesante, muchas veces tenemos esa confusión, ¿no? Bueno, y hay muchos textos que hablan de la diferencia entre escenografía y espacio escénico, ¿no? Entonces, el espacio escénico en realidad es esa comunión entre espectador y el intérprete, ¿no? O entre el patio de butacas y el escenario. Entonces, para mí es fundamental, incluso en estas propuestas que acabas de decir, ¿no? En el caso de La Piedra Oscura, era un espacio que es la sala em, de María Guerrero, La princesa. la sala Sala Princesa, princesa. donde el público está muy, muy cercano. Entonces,
En esta obra era interesante, bueno, o a nosotros teníamos las ganas de que el público, al estar tan cerca, aparte tuviera una emoción ya nada más entrar al espacio, ¿no? Este espacio, las sillas, las butacas de los espectadores estaban cubiertas em, con camisas, que eran una reflexión sobre los muertos en la guerra civil, más luego lo que era el escenario en sí mismo o la escenografía, ¿no? Era un espacio bajito, los materiales tenían que ser muy reales. De hecho, las paredes eran de hierro y eran reales, el suelo hiperrealista, los acabados del vestuario muy realistas también en esa obra que era muy poética. Muchas veces me influye mucho más que la arquitectura, eh, la propuesta poética del texto. Es decir, cuanto más poesía, más real mi espacio. Cuanto más real el texto, más poesía en el espacio. Porque ese contraste nos lleva a entender mejor la obra, ¿no? En He nacido para verte sonreír, por ejemplo, de Loza, el autor no propone un espacio concreto de la casa. En cambio, dirección, Pablo Messier me propone que sea una cocina. Entonces, ¿cómo buscas en el conflicto de la obra una metáfora espacial, ¿no? Y en este caso era, bien, una cocina, ¿vale? Porque nos da las acciones, pero ¿dónde? Mm. ¿No? Entonces, jugando con los juguetes de mi hija, encontré un nido por ahí de pájaros y metí como los muebles de la cocina dentro del nido y encontramos la metáfora real del espacio, ¿no? Es decir, esa madre con ese conflicto que tiene que echar a su hijo del nido, ¿no? Entonces, ¿cómo encontrar? Es muy difícil encontrar las metáforas espaciales, ¿no? Mm. Em, Muchas veces lo encuentro y vuelvo atrás con los materiales. Es decir, eh, esas paredes de hierro en la piedra oscura eran nos daban lo frío y lo duro de la situación, ¿no? Reflejado en un material, en contraste con un suelo hiperrealista de la época, que ya ese contraste nos daba un espacio y una atmósfera concreta, ¿no? Que nos llevaba más allá de un espacio realista, sino al conflicto. Anne Uberfeld, que es Anne Uberfeld, em, lo explica muy bien en uno de sus libros, que es una de muy referencias. Ahora. Mm. Y es eso, encontrar esa atmósfera concreta y el cómo llevar el conflicto al espacio, ¿no? Y muchas veces también se hace con el vestuario, porque en danza eh, jugamos con esos cuerpos en movimiento y con las texturas y con los volúmenes y con el color. Entonces, cómo llevar también esa idea, esa idea coreográfica, que muchas veces bueno, muchas veces no siempre es muy abstracta, ¿no? A los cuerpos y al movimiento y al espacio. Mm, Relación con otros creadores, iluminación, mm, videoescena mm, o composición mm. sonora. Supongo que bueno, todo el mundo a quien hayas preguntado es, evidentemente el equipo artístico es lo fundamental, ¿no? Llevo muchos años diciendo que somos co-creadores, coautores de la obra escénica y que hay una diferencia grandísima entre el texto escrito, el texto dramático y la puesta en escena. Es decir, la puesta en escena al final es una co-creación de muchos autores que con su obra completan la obra escénica. La obra dramática, la obra escénica, ¿no? La obra escénica somos todas y todos los que componemos este equipo artístico. Es fundamental, es decir, eh, lo que una imagen vale más que mil palabras. Esto oficial me va a matar, pero em, y estamos componiendo una imagen. Entonces, estamos co-creando conjuntamente, tenemos que Y hay un colaborar. recorrido también Sí, en los ensayos, sí. evidentemente. Entonces, esta partitura visual la estamos creando. Entonces, si el iluminador o iluminadora no entiende lo que yo quiero decir,
es difícil, ¿no? Entonces, yo por eso trabajo mucho con esta partitura en imágenes de cómo evoluciona el espacio. Incluso a veces meto luces que me dicen, bueno, pero bueno, desarrollas la idea completa, ¿no? Y es fundamental, hasta la música. Yo me acuerdo una vez en una obra de 10 y 10 que estaba haciendo la música Luis Miguel Cobo y mis trajes hacían sonidos. Cada vez que se movían, ¡fsha! ¡Pua! Sonaban. Y entonces Luis Miguel dijo, voy a quitar la música, porque ya la están haciendo los cuerpos y el vestuario, ¿no? Eso sin esa comunicación no hubiera surgido, ¿no? Claro. O, por ejemplo, en Bodas de Sangre, yo recuerdo cuando caían de repente las telas blancas Sí. y se aparecía el espejo, estaba totalmente unido al momento musical o al momento de efecto Mm. sonoro, ¿no? Y entonces, claro, esas telas, si no caen con ese efecto sonoro, no te abren el corazón como te abrían, ¿no? No Claro. te emocionan tanto que el público hacía... ¡Ah! Entonces, todo está relacionado y una escenografía, por muy buena que sea, sin una buena iluminación, si el iluminador o iluminadora no entiende mi material y cómo puede transformarse o cómo yo puedo dejarle el hueco para que entre la luz, es decir, todo eso cuenta, ¿no? Qué maravilla ese momento en que la escenografía o el vestuario crean ese... Eso es maravilloso. Mira, eso sabes, cuando estaba estudiando en Londres, yo tuve la suerte de estar conviviendo con una directora de allí, no me acuerdo cómo se llama, el Centro Dramático Nacional de allí, bueno, em, y tenía entrada libre, ¿no? Y veía Sí. mogollón de obras. Y entonces, en una de las obras, que además era para público infantil y juvenil, de repente hubo un cambio de escenografía y todo el público ¡buah! Aplaudía, ¿no? Yo me quedé así, pensé, hasta que no me aplaudan un cambio de escenografía, no me voy a quedar tranquila. Y eso pasó en Bodas de Sangre, Claro, que de repente el público claro. aplaudió. Sí. Dije, bueno, ya está, vale, me puedo ir. He cumplido. No, porque y eso solamente lo haces si hay una conjunción de Sí. iluminación, Las movimiento sinergias. escénico y música, ¿no? O sea, es así. O de repente, pues eso, que me quito un abrigo, lo tiro y hace ¡pah! O sea, es que Sí, sí. es todo, ¿no? Ese conjunto, ¿no? Y es emocionante cuando ocurre. Sí, ahí está. La Mm. magia que decías del auto, la primera que viste, ¿no? Cuando Claro, estabas en Burgos. claro, Sí. sí. El vestuario ha logrado lo que deseaba en ese instante, cubrirse con otra piel. La piel se mueve y organiza los espacios íntimos de la acción. Es mutable y se adapta a la rítmica pausada del comportamiento corporal. Es colérica, destructiva, irónica, grotesca. Es ella misma. Es movimiento. Cito al maestro José Luis Raymond en su El actor en el espacio, Fundamentos Manuales Resat 2019. Y aquí engancho con Play, producción de Araca la Danza. Elisa, ¿cómo es crear para danza? Mm. Pues es una maravilla. Primero porque los intérpretes de danza son personas muy disciplinadas. Es decir, no cuestionan habitualmente lo que tú propones como segunda piel, sino que se adaptan y lo mueven, ¿no? Em, en este caso, por ejemplo, en Play, yo proponía trajes que impedían el movimiento normal e incluso la visual del cuerpo, tradicionalmente importante en la danza, ¿no? Sino que proponía trajes que desaparecían los brazos o se movían de una determinada manera, ¿no? Entonces, aparte que, como bien dicen otros textos también Raymond, ¿no? Y otros autores y autoras, el vestuario crea espacio. Entonces, el trabajar sobre el volumen del cuerpo para crear un espacio nuevo, una relación con el espacio nuevo y una relación nueva con el movimiento,
A mí es una de las experiencias mejores, ¿no? Como, porque estás creando realmente una obra, ¿no? Con todo ello. Y entonces es interesante yo trabajo mucho con prototipos en danza. Es decir, como no solamente del volumen, sino también del tejido, el tipo de tejido, y cómo funciona en el espacio y cómo funciona con la luz. Es decir, se trabaja el vestuario no desde el personaje, que también es interesante, sino desde otro lado, desde la escultura casi, Mm, ¿no? Entonces, no hay una relación conflicto, hay una relación artística espacial. mm, Entonces, es otro rollo. mm. Es decir, no me estoy preocupando de si a este intérprete y su personaje le ocurre tal. No. No, es una cosa que ocurre espacialmente, ¿no? Y aparte no hay una historia, sino que con Arácara trabajamos desde una dramaturgia visual que no tiene protagonista, no tiene cuento. Entonces, es simplemente una creación visual. Entonces, claro, imagínate. eh, el trabajo que hacemos es muy de investigación y de inspiración, ¿no? Y de encontrar aportaciones nuevas al espacio y a la dramaturgia Otros visual. tiempos también, ¿no? Sí, y sobre todo porque creemos que el espectador o la espectadora, y más los niños y las niñas, eh, tienen ya una lectura que ellos hacen nueva en la cabeza, Mm, ¿no? Trabajamos también para el adulto que va acompañando al menor, ¿no? Porque también hay que tener esos códigos y esas concesiones a que el adulto recoja y diga, ay, mira, para tener esa relación de emocionalidad cuando estás viendo la puesta en escena. Porque tenemos que ir a todo tipo de público, ¿no? mm. Entonces, buscas códigos de color o de forma o de composición que tengan relación con ambos. Cuando he hablado antes de espacio escénico y de esa relación entre el público y el escenario, ¿no? También dentro del patio de butacas están situadas personas que están generando una energía. Entonces, tú tienes que trabajar con esa energía que se crea en el patio de butacas, ¿no? Y cómo emocionar, es algo que a mí yo me cuestiono mucho, ¿no? ¿Cómo puedo emocionar? ¿Cómo puedo contar algo visualmente que emocione? ¿Y cuál es el ritmo visual? Que eso es dificilísimo muchas veces como de plantearte, ¿no? Mm, El ritmo visual que crea ese viaje que emociona. mm. Mm, Pues hablando en viaje, que emociona, mm, que nos pierde el día que no hayamos bailado ni una vez, dijo mm, Nietzsche. Sí a la vida, sí a rugir, mm, sí a liberarnos de la carga. No somos bailarines, pero decimos sí a bailar. He extraído de Sobre la obra, así habló Zaratustra, de 10 y 10 Narváez Runde Sans, en el Teatro de la Abadía. ¿Cómo es y cómo ha sido ese encuentro y ese camino juntas? mm. Este es así en Zaratustra, tenemos más obras, dos de gala, Precipitados, y bueno, continuamos con Ujú, ideas. Em, Nosotros decidimos volver, bueno, 10 y 10 se cerró, eran Mónica Runde, Pedro Verdalles, luego quedó Mónica Runde solo, y volvimos a trabajar juntas. Yo llevo, yo qué sé, 20 años sí. trabajando con Mónica, y se unió Inés, y decidimos hacer un trabajo en ETC Cuarta Pared, eh, que queríamos reflexionar sobre nuestra metodología de trabajo. Porque como nos entendíamos tan bien, era como de, ¿y entonces esto azul? Sí, no sé qué. Pero no había un estudio de, pero a ver, ¿cómo coño estamos trabajando, no? Entonces, en ese ETC que hicimos, que realizamos un dossier final, ¿no? De, pues eso, la metodología desde la imagen al descubrimiento del cuerpo, del vestuario, etcétera, y cómo todo eso se llevaba a una propuesta de dramaturgia visual, ¿no? Y a partir de ahí decidimos volver a componernos como compañía y a co-crear. Es decir, no, evidentemente soy yo más escenógrafa, pero Ujú. todas
las tres damos nuestras ideas de escenografía, de vestuario, de todo, ¿no? Y sobre todo de dramaturgia final, ¿no? La idea del viaje. Hemos hecho Vivo Vivaldi, por ejemplo, también Mm. para todos los públicos. Entonces, es un trabajo muy interesante porque somos tres personas y antes de empezar a enseñar tenemos todo el guión hecho. Desde como toda partitura, Ujú. que me encanta esta palabra, partitura, ¿no? La partitura escénica está compuesta desde el principio hasta el final, que se, que se da a los intérpretes para componer el final, ¿no? Para crearlo todo. Pero generamos todo conjuntamente y es algo que es más allá del equipo artístico habitual, sino que ya es co-creación total, ¿no? Em, Así habló Zaratrusta, es la última. Bueno, no, ahora ha sido ser bailarina también, pero bueno, pues a veces me piden que baile. Y entonces, tanto en Vivo Vivaldi como en Así habló Sí, Zaratrusta, bailo sí, y sí. en Así habló Zaratrusta ya hablo y todo. Esto viene de anteriormente porque fui bailarina en el Grupo Contemporáneo de Burgos y vine a hacer interpretación realmente, que luego soy escenógrafa, pero... Entonces, bueno, es esto de tener a compañeras con las que haces lo que quieres, ¿no? Pues está muy bien. Y pues quiero hablar pues en el caso de Precipitados, del suicidio. Entonces nos ponemos a tope con esa idea, llamamos a dramaturgos y dramaturgas que nos ayudaron a crear Ujú. algunos textos, es decir, pero surge de la idea común, ¿no? Entonces, eso te hace enriquecerte también, ¿no? Y sobre todo gestionar tu creatividad desde lo propio, no desde algo o un texto impuesto, que tampoco está mal, pero Pero es otra. es otra forma. Mm. ¿Qué necesito contar? Mm. De todos los proyectos, que Mm. son muchos en los que has trabajado, ¿hay alguno que recuerdes por su complejidad, por el riesgo asumido, por lo aprendido? Mm. Bueno, siempre todos tienen un riesgo, de todos aprendes, Mm. para bien o para mal. Sí, también. Sobre todo cuando te das los leñazos, pues mucho mejor, aprendes mucho más. Pero yo recuerdo de los primeros, cuando yo estudiaba en la escuela, eh, claro, no tenía la experiencia que tengo ahora. Todo era un mundo, ¿no? Y con Charo Amador, en una obra de Peter Hank, que no me recuerdo cómo se llamaba, El juego. El juego de las Claro. preguntas, em, era en la sala Galileo, o sea, en la sala Galileo, perdona, de allí Sí. lo que tenía antes la Resaz. Y se podía disponer el espacio de cualquier manera, decidimos a tres bandas y la escenografía, pues la diseñas así a lo loco, unas vías. Y entonces nos fuimos a buscar las vías, es que me lo recordó el otro día un intérprete que estaba, nos fuimos a buscar las vías y las traviesas con una furgoneta y las llevamos allí, vamos, o sea, eso fue, y todavía recuerdo la emoción de qué bonito. O sea, lo hemos conseguido, ¿no? Es decir, la vía está y no es de cartón piedra, es de verdad. Y cómo andaban los intérpretes por ahí. Hay cosas que me emocionan mucho, que es cuando pasas de la maqueta, ¿no? Mm. Que tú ya te has construido la puesta en escena ahí y has movido todo, o has elegido las telas y tal, y de repente se abre el camión, empiezan a meter las cosas en el escenario y uno, cabe, y dos, está, ¿sabes? Se levanta esa pared y dices, "Oh, qué bien, qué bonito, qué bien, ¿no? O sea, ese momento de Sí. montaje en cada una de las escenografías que hago, yo creo, me emociona. ¿Todavía Mm. pasa, Elisa, ese momento en que estás tú solita en el escenario que todavía no ha Sí, entrado, no han bajado ningún truco, nada? Sí. o sea, Sí. a mí no hay cosa que más me guste que estar en un patio de butacas sola. De hecho, odio los estrenos estar con el público. Perdón por el público, pero, ¿sabes? Pero es Pero que a mí los ensayos estos que solo estamos los cuatro, sí. ¡buah! Y en Mérida Uf. eso, y aparece el sol, Mm. amanece, y dices, ah, qué bien.
son momentos Ese mágicos, silencio. esos silencios, sí. Y ahora porque ahora nos echan de los teatros antes, ¿no? Hay horarios Sí. que antes no había. Entiendo. Que yo me acuerdo de quedarme a pintar, me acuerdo con Suso, 33, cuando trabajaba con su padre, Sí. eh, en la empresa de construcción, estábamos en la abadía con un portón de la Baraja del Rey Don Pedro, era la hora, y nos quedábamos noches pintando la puerta. Pero noches, quiero decirte, Sí, que se sí. iban de ensayo a las 10 de la noche y nos quedábamos a las Seis. 4 o 5 de la mañana y el otro ahí retocando el fantástico portón. Y eso lo hacíamos mucho antes, ¿no? Ahora ya no se puede, pero... eh, y esos momentos de quedarte ahí a solas en el espacio, con la escenografía, por ejemplo, cuando... Y están haciendo memorias de luz, Mm. yo esos momentos me parecen mágicos, mágicos. Y ves cómo todo se transforma y no hay nadie en el escenario, perdón por los intérpretes que me estén viendo, actores y Ya actrices. tienen su tiempo luego, pero ya ese tienen- momento también Esos es, momentos a mí me ese parecen momento es mágicos. vuestro. Sí, sí, sí. En mi piel guardo el miedo, el odio, la ira, la rabia de perderlo todo. ¿Y qué será de mí si la pierdo? Si toman tu cuerpo, te roban el alma. Estamos en Honra, textos de Itziar Pascual, Mm. acción poética presentada en el claustro del Museo Nacional de Artes Escénicas, Festival de Almagro 2025. ¿Cómo surgió este proyecto y cómo fue la experiencia? Este proyecto surgió un poco así accidentalmente porque me propusieron desde el museo y dentro del festival crear hacer como una especie como de taller de cómo trabajar el escenógrafo, pues una maqueta, algo. Y le estuve dando vueltas y digo, pues no, pintar ahí en directo como que no me pone, no sé qué. Y yo tenía la idea y sigo trabajando con la idea de traje escultura, ¿no? De vestuario escultura, del vestuario como dispositivo escénico y artístico y el crear este traje en directo, ¿no? Estaba trabajando con pequeñas mudanzas en el clásico y Don Gil y todo este asunto de Calderón, la honra y la honra de la mujer del siglo de oro. Y entonces le lancé la idea a Iciar, ¿no? De crear una performance en la cual el fin era la creación de un traje escultura, de un traje escénico, bueno, no escénico, porque no se puede poner nadie, pero un traje escultura a partir del tema de la honra en la mujer en el siglo de oro. Que no el honor, que es Que no, no, masculino. el honor es masculino, la honra es Increíble. femenina. La honra la pierdes y no la puedes recuperar, el honor sí. Sí. Y entonces, claro, la pedí si quería colaborar, claro, vino. Y creamos ella una selección de textos de protagonistas o mujeres de las obras del siglo de oro español, en las que se habla de la honra. Y yo le conté como el viaje que iba a hacer, ¿no? Entonces, bueno, la metáfora era también romper esos espejos, Ujú. esas imágenes de esas mujeres y crear una imagen nueva, una mujer nueva. Y entonces, bueno, pues era un maniquí de mujer que iba vistiendo y luego una acción iba rompiendo espejos y luego componiendo un nuevo traje, ¿no? Una nueva mujer en la cual nos reflejábamos todas. Y ahí se ha quedado en el museo como obra Ujú. y creo que va a viajar. Eh, y sigo desarrollando esa idea, ¿no? De esta creación artística desde dramaturgias diferentes y desde el traje escultura como dispositivo escénico y como acción escénica, ¿no? Mm. Y, y quiero consolidar, o sea, seguir haciendo, porque son propuestas muy personales y entonces me llenan mm, me hacen crecer también. Seguimos en otro viaje. Ausencias y silencios como potencial para nuevos futuros escenográficos. Ujú. Ha sido designada comisaria del Pabellón Español en la Cuatrienal de Praga 2027, la PQ, que celebra 60 años. ¿Qué está por venir? Ujú. Eh,
yo llevo muchos años yendo a todas las ediciones de Acuatrienal de Praga, y para mí es un gran reto, no solamente por la visibilidad de los artistas y las artistas de la plástica escénica internacionalmente allí, sino también para recoger, para dar a conocer aquí en España, que muchas veces hablamos de la Cuatrienal de Praga y muchas veces no sabemos qué Ujú. es, ¿no? Y es el evento internacional más importante de las performance arts y del espacio escénico, de escenografía, vestuario, iluminación, sonido, de la plástica escénica, ¿no? Internacionalmente. Y muchas veces aquí mismo en España no le damos la importancia que tiene esa cuatrienal, porque desconocemos en muchas ocasiones lo que significa, ¿no? Y realmente es un encuentro en el que los protagonistas somos nosotros, los profesionales de la plástica escénica. Entonces tengo una doble misión, ¿no? Tanto que repercuta aquí en España, y repercutir allí, ¿no? Allí se juntan 70 países, 80, no sé, es que Sí. es muy inspirador además. Entonces, bueno, mi misión es, eh, junto con el concepto de la cuatrienal, que es ausencias y silencio, crear un propio concepto para todas las actividades y acciones que va a realizar España dentro de la cuatrienal. No solamente es un pabellón, también hay un pabellón de estudiantes. Entonces el pabellón en sí mismo va a ser, no puedo decir mucho más, No. pero va a tener protagonismo los creadores y creadoras de este país, ¿no? En escenografía, vestuario, etcétera. El pabellón de estudiantes, en el cual se reúnen todas las ESAD de España, coordinados por la RESAD, pero también existen muchas open call, muchos llamamientos a otras secciones como PQ Performs, PQ Performance Space, PQ 60, PQ Talks, PQ... Bueno, hay muchas en las cuales en mi comisariado y voy a intentar que estemos presentes en todas y cada una de ellas. Em, para ello ya se han presentado bastantes propuestas en las que están abiertas, todavía queda tiempo. Yo invito a todo el mundo a que se interese, ¿no? Porque, por ejemplo, las PQ Talks, tú puedes ir a hablar con un público internacional de tus experiencias o investigaciones escénicas a través de dramaturgia visual, escenografía, vestuario, técnica, da igual. Hay muchos temas para poder compartir y aparte de todas esas acciones, hay también otras actividades que se realizan como para el Día de España, allí en colaboración con el Instituto Cervantes. Y bueno, aparte del Instituto Cervantes, RESAD, INAEM, está AECID y ACE, la Acción Cultural de España, ¿no? Entonces, son 5 instituciones que colaboran económicamente para que esto salga. Y pretendemos también que todo lo que sea allí vuelva otra vez aquí y pueda presentarse aquí, ¿no? Y dar valor y está muy bien el tema de este año, ausencias y silencio, porque muchas veces los creadores y profesionales de la plástica escénica estamos muy en la sombra, muy silenciadas y silenciados y muy ausentes en programas de mano, en cartelería, en documentación. Es decir, por favor, pongamos el equipo artístico en los carteles, porque ahora ya se ve en el metro, ¿no? Escenografía, ¿no? Fulanito. Pero cuanto más nombremos, cuanto más encontremos la palabra escenografía, diseño de vestuario, más vamos a educar al público que nos viene a ver nuestras obras escénicas, que existen profesiones que se encargan de ello, ¿no? Y que somos fundamentales en la puesta en escena contemporánea, porque hay una frase que repito muchísimo, que es, y dadas las precariedad actual que en este mundo escénico tenemos, ¿no? Si no tienes dinero, llama a un escenógrafa o escenógrafo. O sea, es decir, hay cosas que se pueden
bajar de presupuesto, pero no el equipo artístico. Uno de los cuidados también de la APE. Exactamente. Lo vinculo con la asociación, ¿no?, que creamos en el 2014. Como fundadores estaba José Luis Raymond, como hemos estado hablando de él, y más profesionales. Y es algo que es una misión que tenemos, ¿no? Dar a conocer a los profesionales, también defender que nuestras profesiones tengan el lugar que se merecen, ¿no? Y sobre todo que somos coautores, como he dicho, ¿no? Esto tiene un poquito de pelea entre escénicos y tal, pero bueno, Mm. em, que se nos dote Hay un maltrato artístico actualmente. Esto me lo dijo mi amiga Noelia una vez, como metáfora, hablando de metáforas escénicas, pues esto es una metáfora real. Em, Cuando tú estás en tu casa y oyes gritos en la casa de al lado, ¿no? Mm. Que están pegando a alguien, a Mm. una mujer, por ejemplo, tú llamas a la policía, ¿no? Si no haces nada, eres cómplice de esa violencia, ¿no? Que está ocurriendo de esa pared para allá. Actualmente estamos sufriendo una violencia artística que hace que estemos viendo eh, que se está pagando mal, que se está menosvalorando las profesiones y nadie dice nada, ¿no? Es decir, que se están bajando los cachés de una manera Mm. angustiosa. Cuando el nivel de vida ha subido, los cachés han bajado el 40, más el 20 que ha subido el precio de todo. Estamos hablando de que en el 2000 teníamos mucho mejor nivel que ahora, ¿no? Y se están manejando. Yo ya sé que todo está muy difícil, pero todo Mm. eso lo hablas con productores y te lo dicen, ¿no? No, pero es que está todo muy mal. Bueno, pues no hagamos nada, ¿no? O No darlo por no, normal, ¿no? No. no demos por normal Mm. la violencia artística que se está ejerciendo, ¿no? O el maltrato artístico, porque creo que las puestas en escena necesitan de un respeto al público, sobre todo. Bueno, fundamentalmente. Ujú. Son los espectadores y espectadoras las que van a ver una obra en la cual la calidad es importante, la calidad artística. Y esto no es que se necesite siempre escenografías grandiosas, no, pero sí un equipo artístico que esté dotando eh, el espectáculo de calidad, ¿no? A veces dicen, no, pero es el espacio vacío de Peter. No has entendido a Peter Brook, ¿no? Entonces, bueno, la APE está para eso y para mucho más, ¿no? Pues Mm. para... normalmente han sido profesiones que se han generado mucho silencio entre los propios profesionales, ¿no? Y bueno, estamos ahí también para colaborar. Oye, tengo una duda, pues Sí. pues estamos para estar juntos y juntas, ¿no? Y colaborar entre todas. Y la transparencia también. Sí, Pagan esto, me pagaron esto, ¿qué? sí, Y a ti y tal. sí, sí, Importante. porque las ansias de querer trabajar muchas veces nos afecta a menosvalorar nuestro trabajo, ¿no? Y yo creo que, que la puesta en escena contemporánea necesita de equipos artísticos sólidos, solventes ¿sabes? Que no puede ser que no haya un escenógrafo o escenógrafa en una producción. No sé quién me estará oyendo, pero... O que el diseño de vestuario se siga creando con Inditex, porque no hay dinero, Mm. ¿no? Es que vamos a llegar... Hoy he estado con Pedro Moreno en su casa y me dice, a mí me contaron que el actor que hacía Don Juan era el que tenía el traje. Y vamos a acabar llegando a eso. Tú tienes un traje de noche, sí, pues vas a ser la... ¿No? Es decir, no podemos llegar a eso. Mm. Hay que defender también que el diseño de vestuario, el diseño de personaje, el espacio es un ámbito a cuidar. Y no solamente nuestra labor, sino todas las mini empresas, talleres, Talleres. constructores, sastres que están alrededor. Es decir, ya es muy raro ver en gira a un sastre o sastra manteniendo el vestuario. Y además, te diré una cosa, el sastre o la sastra de gira, que está desapareciendo,
desafortunadamente, no solo se dedica a cuidar la ropa, se dedica a cuidar a los intérpretes en el camerino. Eso es algo que Maika Chamorro me enseñó desde el principio. Y es verdad. Es decir, no puedes dejar desatendido un camerino con un profesional, ¿no? O no puedes... entonces, yo sé que las cosas están muy mal, pero no puedes pensar que una obra de gira tiene que montarse en 2 horas, porque entonces estás menospreciando lo que significa una puesta en escena, ¿no? Que sé que todo está muy difícil, pero incluso los programadores y programadoras debieran de dar la atención y el cuidado a las producciones que se merecen. Es decir, cuidar el material escénico de los teatros, cuidar al personal técnico que está llevando las giras, que están cuidando los teatros. Es decir, creo que si no nos empezamos a cuidar desde dentro, difícilmente vamos a dar una buena, un buen producto, sí, producto a nuestros espectadores y espectadoras, ¿no? Que es algo que es que yo ahora voy a musicales y bueno, a todo, ¿no? Entonces, el teatro de texto e incluso bueno, la danza está muy maltratada, entonces tenemos que darles el valor que todo tiene, ¿no? Y la calidad. Elisa, me gustaría acabar con otro de los temas de la PQ, una habitación propia, en este caso de Virginia Woolf, traducción de Laura Pujol, Austral 2024. Démosle otros 100 años, concluí leyendo el último capítulo. Narices y hombros descubiertos se dibujaban desnudos contra un cielo estrellado, pues alguien había descorrido a medias las cortinas del salón. Démosle una habitación propia y 500 libras al año. Dejémosle decir lo que quiera y omitir la mitad de lo que ahora pone en su libro. Y el día menos pensado escribirá un libro mejor. Será una poeta, dije, poniendo la aventura de la vida de Mary Carmichael al final del estante dentro de otros 100 años. Mil gracias, Elisa. Es un placer tenerte aquí y compartir este espacio de encuentro por disfrutarte muchas veces más. Muchas gracias a ti. Y ojalá esa habitación propia que es dentro de la Open Call de Performance Space habla de espacios posibles de creación, ¿no? Y es un poco lo que hemos estado hablando. No podemos no dar el espacio a los creadores y creadoras de la plástica escénica, sino tenemos que darles esa habitación para crear ese lugar y ese respeto, esas posibilidades y ese cuidado. Muchas gracias. Nos vemos la semana que viene. Eso no es, mientras tanto, vayan al teatro.